Pendientes de Irán, de Oriente Medio y de Donald Trump, antes de terminar, vamos a hablar también de los grandes derrotados de esta semana, de los demócratas, con Harris y Biden, que tienen algo en común, y es que el uno se echa la culpa al otro. Antonio, te quiero preguntar por esto. ¿Qué ha pasado con los demócratas? ¿Por qué este descalabro de Kamala Harris? ¿Y cuánto ha tenido que ver también Joe Biden en esto? Bueno, pues ni uno ni otro, los dos, los dos. Biden, vamos a ver, en términos generales, a Biden no se le puede echar la culpa de nada. A ver cómo lo explico yo esto. No dicho por mí, sino dicho por un informe de un fiscal que dice, es que no le podemos llamar al tribunal a declarar porque creo que no va a saber entender exactamente la gravedad de la circunstancia en la que está metido. Y yo creo que este es el tema, es decir, Biden no es culpable de nada en el sentido de que él no sabe ni dónde está el pobre hombre. Quizás sepa qué hora del día es, no lo sé. No sé si recordará si ha desayunado o no, no lo sé. Pero el tema es que él directamente no es responsable de eso. Quien sí que es responsable del fracaso claro, aparte de que Donald Trump, bueno, pues en fin, tiene sus virtudes que, por supuesto, aquí en los medios de comunicación occidentales, quiero decir, de Europa, de la Europa bien pensante y de la Europa woke, nos hemos encargado de laminar, por muy pequeña que sea. Es decir, hemos hecho una caricatura de Donald Trump, el señor del tupé naranja, etcétera. Bueno, en fin, le hemos caricaturizado tanto que ya no somos capaces ni de ver ninguno de sus aspectos positivos que los tiene, ¿no? Ninguna de sus virtudes. Pero digo, en el otro lado, es decir, quién ha apoyado, quién ha empujado desde el otro lado para que Donald Trump saliera elegido, efectivamente, ya digo, no es Biden, es las personas que yo no sé quiénes son, que dirigen en estos momentos el Partido Demócrata y las personas que manejan en estos momentos, quiero decir, hace 6 meses, a Biden, ¿no? Porque mantener a Biden, la decisión, sea quien la haya tomado, la decisión de mantener a Biden como candidato a las elecciones presidenciales de este año, de este noviembre, eso ha sido un gran error. Mantenerlo además hasta junio, julio, eso fue un grave error. Porque si esa decisión la hubieran tomado hace un año, pues a lo mejor podrían haber puesto a Kamala Harris, les habría dado tiempo a sacarla de paseo, a llevarla a todos los mítines y tal. Pero recordemos cuando ya ha sido, Biden ya ha dicho yo no me presento, se presenta Kamala y tal. Recordemos que fue a la escalerilla del avión a recibir a los espías americanos, ese intercambio de espías que hubo entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Recordemos que Kamala Harris allí no pintaba absolutamente nada y quedaba como un pegote. Es decir, como es la candidata, tiene que estar aquí y aparecer en la foto. ¿Quién le roba el protagonismo de esa foto? Pues Biden, que Biden sí que está allí, que Biden es el presidente, y cuando de repente ya ha salido toda la gente del avión, Biden, claro, es que era por la mañana temprano, era de madrugada, ¿no? Biden se piensa que él está allí en el aeropuerto para coger el avión, y entonces se sube al avión. Entonces, ¿de quién es la culpa de que haya ganado Trump? Pues aparte de sus virtudes, pues toda esta serie de fallos a la hora de no saber decir quién puede ser un candidato alternativo a Trump, ¿no? El mensaje que se ha lanzado durante el último año es: no tenemos a nadie mejor que a este señor para competir contra Trump. Y luego, en los últimos 3 meses, que hay que reconocer, o 4 meses, desde junio, hay que reconocer que es muy poco tiempo para vendernos la idea de que Kamala Harris es una candidata más o menos asequible y alternativa a Donald Trump. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque durante los otros 4 años anteriores, los 3 años y medio anteriores, Kamala Harris ha estado escondida en un baúl. La han tenido escondida en un baúl, por lo que sea, porque han querido promover más a Biden, porque han querido insistir mucho en la idea de que Biden es el que está al mando, por lo que sea, pero Kamala Harris no era quien daba la cara. Y cuando da la cara resulta que todavía Biden le roba protagonismo. La única manera que yo creo que hubiera sido eficaz para, promover más a Kamala Harris es que Biden, ya que no está en sus plenas capacidades para ser candidato, pues tampoco está en sus plenas capacidades para ser presidente actualmente hasta enero. Hasta enero es presidente de Estados Unidos.
pues entonces que la sustituya, ¿no? Que Kamala Harris asumiera el poder en ese momento en nombre o en el puesto de Joe Biden. Esa era la única manera en el que en estos 4 meses todavía podría haber dado la batalla, pero no ha sido así. La cuestión es que yo creo que quien dirige el Partido Demócrata pues son estas familias, ¿no? Los Obama, los Clinton, etcétera, y que al final algo me dice a mí que dentro de 3 años, o incluso menos, incluso antes, veremos quién va a ser la sustituta, insisto, la sustituta de Kamala Harris, y será muy probablemente quien pueda tener todavía alguna chance, ¿no? Alguna oportunidad para disputarle el puesto o a Donald Trump o dentro de estos 4 años a Vance o a quien se quiera presentar o a quien sea que van a presentar los republicanos. Y esa otra candidata, entiendo yo, que la única que puede hacerle sombra y que puede tener ciertas posibilidades de ganar puede ser Michelle Obama, ¿no? Porque así como Hillary Clinton se hizo bastante odiable o odiosa, yo no sé cómo decirlo, pero despertó bastantes odios y bastantes fobias entre los propios demócratas, Michelle Obama pues ha sabido cultivar una cara, un rostro mucho más amable, ¿eh? Entonces, ella todavía puede ser que tenga algún tipo de posibilidad frente al próximo candidato republicano. Pero ya digo, de momento habrá que ver qué pasa el 20 de enero y efectivamente a quien se le debe echar la culpa, entre comillas, aparte de a Trump de haber ganado, es, si queremos buscar culpables en el lado demócrata, pues son las personas que dirigen el partido y que han dirigido a Joe Biden en el último año, porque no tomaron la decisión hace un año de cambiar de candidato, de presentar otro candidato distinto a Joe Biden. Se obcecaron en eso y ese ha sido el gran error. Pues José, lo mismo te quiero preguntar, ¿quién tiene la culpa de esta victoria de Donald Trump y por qué pues, precisamente vemos este cruce de acusaciones entre la campaña de Harris y la campaña de Biden? Por cierto, se informa de que la campaña de Harris debe 20 millones después de todos estos conciertos, que gastaron hasta 1.000 millones en apenas un mes. José, ¿qué pasa en los demócratas? Sí, muy poco dinero, porque se han gastado un auténtico pastizal en el tema. Bueno, una cosa antes... siempre se habla de Dugin como el inspirador de Putin. En realidad, el inspirador de Putin fue su antecesor, Yevgeny Primakov. Si nos leemos los libros de Primakov, que es un político, un diplomático muy experimentado, es la prehistoria de todo lo que ha venido después. Dugin es un hombre más bien metafísico y, de hecho, en sus artículos se queja del poco caso que se le hace y realmente es prácticamente nulo. Pero bueno, lo que íbamos, la culpa de todo lo que está pasando, evidentemente el pobre Biden no es culpable de nada. En ese estado, pues el pobrecito bastante tiene con ir a los sitios y no perderse en su marasmo mental. Pero la culpa, entre otras cosas, la tiene la inflación. La tiene que la vida en Estados Unidos es carísima e insoportable y que las clases medias han sido vapuleadas durante los últimos 4 años. Y que, bueno, el pueblo americano lo que quiere es volver a lo que tenían en los años 60, lo que tenían en los años 70, lo que tenían en los años 80, que no han vuelto a ello, pues, por una serie de políticas que consideran, pues, dañinas. Y, bueno, yo creo que un factor que no sé, se olvida muchas veces es lo difícil que es la vida para un americano de clase media sobrevivir. Entonces, y el muchísimo dinero que hace falta para llevar una vida medianamente decente en Estados Unidos. Y bueno, eso es algo que el Partido Demócrata ha ignorado supinamente, ¿no? No le ha hecho el menor caso a la clase media. Tenía sus objetivos en Ucrania, en China, en yo qué sé, en Azerbaiyán, donde sea, menos en los hogares de su gente. Y esa especie de desprecio, de ignorancia o de, no sé, de poca atención a su gente es lo que ha llevado a la ruina a los demócratas, además por una verdadera paliza. No olvidemos que todos esperábamos un resultado ajustado y así una soberana paliza la que han recibido los demócratas. No es culpa de Trump, perdón, no es culpa de Harris, no es culpa de Biden, es culpa de una política sistemática de olvido de la clase media. Pues
Clases medias de esta derrota de los demócratas, esta victoria aplastante que nos estaba contando José. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros un día más. Abud, José, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Buen día. Un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes. Nosotros que seguimos pendientes de la actualidad geopolítica, de contarles las últimas horas, también, por supuesto, mirando a Wall Street con noticias sobre Tesla, noticias también, ojo, sobre la empresa de Donald Trump. Hacemos una pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.